Bien, jóvenes, hasta les mandé un mensaje de una foto que tengo que mandar a mi arquitecto. Ya. Bueno, habíamos estado desarrollando este ejemplo cuando se cortó. Simplemente me faltaba poner el resultado, ¿verdad? Fíjense, la derivada parcial con respecto a S, R se mantiene constante. Y al mantenerse R constante, toda esta E es constante, ¿verdad? Entonces ya no hay producto. Fíjense, esto es constante, por lo tanto todo esto es constante. Entonces, lo único que he hecho ha sido reordenar. Esta raíz de R por S es igual a, puedo separar la raíz, ¿verdad? Es lo que he hecho, y entonces fíjense, simplemente he derivado S, punto. Y luego aquí he ordenado, este S pasa a dividir, y estas dos también puedo unirse en una sola raíz, ¿no? Entonces fíjense una serie de artilugios, si quieren ustedes, simplemente teniendo mucho cuidado de saber que cuando derivo S, R se mantiene constante. En esto era diferente, porque si derivo con respecto a R, S se mantiene constante. Por tanto, aquí tengo una variable, aquí está, y aquí tengo otra variable, aquí está. Sí o sí debo aplicar la regla del producto. A ver, en cambio aquí no era necesario. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Entonces, seguimos adelante. Les dije que la mayor aplicación de las derivadas parciales son los máximos y mínimos. ¿Cómo se desarrollan los máximos y mínimos? A ver, vamos a recordar un poquito el concepto de cálculo 1. En cálculo 1 yo les había dicho de que si tengo una función, cálculo 1 era simplemente una dimensión, una función que se graficaba así, por ejemplo, si yo encuentro la tangente o la derivada en los puntos máximo y mínimo en este caso, lo que estoy encontrando es una tangente horizontal, ¿no ve? Por eso es que la primera derivada la igualo a cero. ¿Se acuerdan? Si yo derivo y busco un máximo o un mínimo, voy a encontrar la derivada en estos puntos. El problema es que cuando igualo a cero, encuentro el resultado de la ubicación de estos puntos, pero no sé cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces ahí aplicaba el criterio de la primera y la segunda derivadas. ¿Se acuerdan? Eran dos criterios diferentes. El primero se basaba en las tangentes, antes y después. Decía que si pasaba de positivo a negativo, el punto era máximo. O si pasaba de negativo a positivo, esta es tangente negativa, ¿verdad? Porque es decreciente. Y esta es positiva porque es creciente. Así pasaba de menos a más, era mínimo. ¿Se acuerdan? Ese es el criterio de la primera derivada. El de la segunda nos decía que si derivaba por segunda vez, igualaba a cero. Si era positivo, el punto crítico era mínimo. Si era negativo, el punto crítico era máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Si era cero, tenía que recurrir a la primera derivada. Pero esencialmente, esto surge porque yo igualo la primera derivada a cero y encuentro estos puntos críticos. E igualo a cero porque es obvio que la tangente en un punto máximo va a ser horizontal. El mismo concepto aplicamos a derivadas parciales, solamente que en derivadas parciales es bien complicado dibujar, bien complicado. A ver, voy a tratar de dibujar este dibujito que es clásico.
No sé si me entiende. Bueno, no sé. Ya, de todos modos, fíjense, imagínense una silla de montar. ¿No ve? Aquí tiene un máximo, aquí tiene un máximo, y aquí tiene uno que si vemos de un lado es máximo, si vemos del otro lado es mínimo. Esto se llama punto de silla. Máximo, máximo, puede haber máximos, mínimos. Es decir, estamos hablando de figuras espaciales. Imagínense, si ustedes están ahorita cerca de su cama y su cama no está tendida, vean cómo se forma el cubrecama. Ese cubrecama es una superficie en 3 dimensiones. Entonces ahí van a haber máximos, mínimos, valles, puntos de silla, todo van a ver. ¿No ve? Entonces es bien difícil hacer un gráfico en 3 dimensiones. Es bien complicado. Se aplica el criterio de la segunda derivada. Por ese motivo, es difícil aplicar el criterio de la primera derivada. ¿No ve? Y tenemos algunos pasos concretos. Vamos a hacer. Los pasos concretos son, espérenme un ratito, voy a encontrar exactamente por acá. Y no estoy pudiendo encontrar. No importa, le voy a explicar así nomás. Aplicamos el criterio de la primera derivada, o perdón, de la segunda derivada. ¿Listo? Y sacamos la primera derivada igualamos a 0. Y eso nos va a permitir a nosotros encontrar los puntos críticos. Luego aplicamos un discriminante. Y ese discriminante nos va a informar a nosotros si lo que tenemos es un máximo o un mínimo o un punto de silla. ¿De acuerdo? Si tenemos este punto de silla. Un punto de silla no es ni máximo ni mínimo. En realidad, si vemos desde un ángulo, va a ser un máximo. A ver, les explico. Si nosotros observamos esta línea, fíjense, es un máximo, ¿no ve? Pero si observamos este, es un mínimo. Entonces, de acuerdo al eje, o va a ser el máximo o va a ser el mínimo. Por eso es un punto de silla. Si el discriminante es positivo, es o máximo o mínimo. Si el discriminante es 0, es un punto de silla. O perdón, si es negativo, es un punto de silla. Si es 0, no se puede decir nada. Hay que buscar una serie de consideraciones teóricas para poder encontrar la respuesta. Es eso, básicamente. ¿Está bien? No sé si vale la pena que hagamos un ejemplo. El tiempo que tenemos es bastante corto. En el examen no les voy a preguntar sobre máximos y mínimos. Sí era mi interés ahora explicarles, recordarles lo que hemos avanzado, porque todo esto hemos avanzado, ¿no? Máximos y mínimos en derivadas parciales. Sí me interesa porque es importante ver las derivadas de orden superior. ¿Está bien? ¿Cómo se ven las derivadas de orden superior? Tal cual hicimos en cálculo 1. Es decir, la primera derivada parcial de z con respecto a x. La segunda derivada segunda de z con respecto a x dos veces, si se ve. ¿No ve? O si quieren ustedes, z xx o f xx.
como quieran ustedes. Es la segunda derivada con respecto a x. La tercera también, la cuarta también. Y lo mismo ocurre con respecto a y. Si volvemos a derivar con respecto a y, pues vamos a encontrar la derivada segunda con respecto a y dos veces. Z, y o f, y. Pero ocurre que también puedo derivar, si encuentro, por ejemplo, la primera derivada con respecto a x, puedo derivar la segunda derivada con respecto a y. Pues, ¿qué me va a dar? La derivada segunda de z con respecto a y, a x y a y. ¿No ve? Y esto termina siendo z, x y y. Es decir, es una derivada cruzada. Y aquí se aplica una reglita que no me acuerdo el nombre, les he dado a ustedes. No importa el nombre. Lo que interesa es que no importa el orden en el cual nosotros hacemos la derivada parcial. Es decir, yo puedo derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. O puedo derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Siempre me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Siempre, no importa el orden. Esto es particularmente importante cuando tenemos derivadas, por ejemplo, una tercera derivada. Imagínense, dx de y de z. Yo puedo hacer dx de z de y, o puedo hacer de y de x de z, o en cualquier orden. No interesa. Siempre me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos derivadas parciales de orden superior, solamente yo sé que puedo derivar varias veces con respecto al mismo eje, o puedo hacer una derivada cruzada. Cuando hago una derivada cruzada, el orden no me interesa. Me va a dar el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? A ver, ejemplo. Si tengo la función 4x al cuadrado menos 8x y a la cuarta más 7y a la quinta menos 3, me piden encontrar la derivada segunda con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada cruzada, x y. Listo. La primera derivada con respecto a x. Y se mantiene constante. Entonces aquí va a ser 8x. Esta segunda va a ser menos 8y a la cuarta. Esta va a ser 0 y esta va a ser 0. Está bien, ¿no ve? La segunda derivada con respecto a x va a ser 8. Y de esta va a ser 0. ¿Está bien? 8. Entonces sería la segunda derivada. Listo, así de simple. La primera derivada con respecto a y. 0 menos 32x y al cubo. Está bien, ¿no ve? Más 35y a la cuarta. 0. La segunda derivada con respecto a y va a ser menos 3 por 32, 3 por 2, 6 por 3, 9, 96, x y al cuadrado, más 4 por 35, 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, 140, y al cubo. Listo.
Esa es la FYY. La FXY. Ahora esta voy a derivar con respecto a Y. 0 menos 32 Y al cubo. ¿No ve? Listo. Para comprobar voy a desarrollar la derivada FYX. Ahora, o sea, esta Y, ahora voy a derivarla con respecto a X. Aquí es 1 menos 32Y al cubo. ¿No ve? Esto. Y de este 0, porque es constante. Listo. ¿Ven? Igualito. ¿No? Entonces, cuando tenemos la derivada cruzada, el orden no nos interesa. Puede ser cualquiera. Entonces, ustedes van a escoger la vía más sencilla, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada, pues. Más ejemplos. Es lo que nos queda por hacer. Esperemos un ratito, voy a traerme hojitas. Bien, buscaremos algunos ejemplitos más para hacer. Alguno que valga la pena. A ver, dice para la función f, x y igual y al cubo a la menos 5x, calcular f, x, y en el punto 0,1. Está bien, ¿no ve? Me está pidiendo la tercera derivada. X, y. Yo puedo hacer en el orden que quiera. Puedo hacer y, x o y, x, y, como quiera. ¿Qué me conviene hacer? A ver. Es lo mismo, creo. Vamos a encontrar la primera derivada con respecto a y. ¿Listo? 3y cuadrado a la menos 5x. Voy a encontrar otra vez con respecto a y. 6y a la menos 5x. A la menos 5x se está manteniendo constante, ¿no? Y ahora, con respecto a x. Esto es a la u por u'. Por tanto, va a ser menos 30 y a la menos 5x. Listo. Fíjense además una situación. A veces en los libros nos dicen hay que mantener el orden. Es decir, no el orden de las operaciones, pero sí el orden de la notación. Y la última que derivo voy poniéndola al comienzo. En otro libro les van a decir que vaya poniéndolo al final, como acabo de hacer. ¿Listo? Es indiferente. No se preocupen de eso, porque esa regla nos dice que el orden no interesa.
Lo único que interesa sí es que voy a derivar dos veces con respecto a y una vez con respecto a x. Eso no puedo cambiar. Pero ¿cuál derivo primero o cuál después? Problema mío. ¿Listo? Ya lo que me queda es nada más que reemplazar. Esto va a ser menos 30 por, en el punto 0,1, x0 y 1 por 1 por e a la menos 5 por 0. Este es e a la 0 es 1, resultado menos 30. Bueno, aquí échenme un puntito de más. ¿Está bien? E a la 0 es 1, ¿verdad? Cualquier valor elevado a la potencia 0 es 1. Listo. A ver, otro ejemplo. Z igual ln de 3x más 5y. Encontraremos zxx, zyy y zxy. Háganlo ustedes, por favor. 3 minutos. Y al primero que me diste el resultado le doy 5 puntos. Comenzaremos con zxx. ¿Cómo se están haciendo? Para orientarlos, ¿cómo es la derivada de un logaritmo? El resultado es una función racional, u' sobre u. Si hago la derivada con respecto a x, y se mantiene constante, entonces resulta muy sencillo. Y luego vuelvo a derivar con respecto a x, pero ya desapareció el logaritmo, entonces la segunda derivada va a ser de una función racional. Normalmente, si no simplifico debidamente, voy a tener que aplicar la regla del cociente. Si alguien tiene el resultado y me lo dicta, excelente. ¿Cómo es, nadie? Zx. U' sobre U. U', 3, 0. U, 3x más 5y. Miren qué fácil, ya me debían haber dictado el resultado. Si quieren ustedes, vamos a hacerlo con calma. 3', 3x más 5y, menos 3 por 3x más 5y, prima, sobre 3x más 5y al cuadrado. ¿No ve? Regla del cociente. Esto es 0. Y ya está, pues. Zxx, la derivada de esto, 3, porque de 5y es 0.
3 por 3, 9. Listo. Fíjense que esto podía haberlo hecho para no aplicar la regla del cociente. ¿No ve? Y era más fácil. Este menos 1 bajaba aquí, era menos 3 por 3x más 5y a la menos 2 por u' por 3. De ahí salía este 9. Más fácil era así. De todos modos, ya está el resultado. Alguien tiene el z, y, z sub y, igualito, u' sobre u. U' en este caso es 5 sobre 3x más 5y. ¿No ve? Vamos a hacerlo de la otra forma. Esto es lo mismo que decir 5, 3x más 5y a la menos 1, ¿no ve? O sea, todo esto puede subir arriba. Por tanto, z, y va a ser menos 5, 3x más 5y a la menos 2 por u' por 5. Menos 15. ¿Y esto que puede bajarse, no ve? 3x más 5y al cuadrado. ¿Listo? Miren que es fácil. Z, x, y. Lo mismo que decir z, y, x. Así que vamos a aplicar esto. Ahora va a ser menos 5 por 3x más 5y a la menos 2 por u'. Estoy derivando con respecto a x, ¿no ve? Por 3. Lice, Dime, te escucho. disculpe, ¿el Z y no sería menos 25? Sí, 5 por 5, 15 estoy poniendo. Tienes razón, muchas gracias. Tienes razón, era menos 25. Este es menos 15. ¿No? 3 por 5, 15. Fíjate que tú me has hecho notar y te agradezco, pero seguramente al encontrar el z y x, me hubiera llamado la atención que los dos sean iguales. Y hubiera tenido que buscar el error, porque sí era un error grosero, ¿no? Siempre es importante observar los resultados, pues eso nos muestra si por ahí hemos cometido algún error. Si hubiera hecho z, x, y en lugar de y, x, me iba a dar el mismo resultado. Si hubiera aplicado la regla del cociente, como en este caso, o hubiera hecho con este artificio, me va a dar el mismo resultado. ¿No ve? Por supuesto que es mérito el buscar la solución más sencilla. Listo, chicos. A ver, podría preguntarles también la derivada total de una función. ¿Qué es no la derivada, el diferencial total de una función? Es nada más que colocar en lugar de poner la diferencial de z con respecto a x, a ver, esto es fxx, no, fx, poner en forma de diferencial. Es decir, derivo en los dos ejes y pongo los diferenciales. Nada más. Ese se llama diferencial total. Es muy aplicable cuando hacemos ecuaciones diferenciales,
o gradientes, temas que no le vienen al caso en la profesión de ustedes. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo enunciamos, porque está en el programa, lo hemos avanzado y nada más. Y la otra que podría tomarle son funciones implícitas en derivadas parciales. La solución de las funciones implícitas en derivadas parciales es la misma que hemos hecho en cálculo 1. La misma. Vale decir, en este caso particular. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo 1? Yo encontraba una función implícita, esta función que está totalmente mezclada. No está despejada. Tanto la variable dependiente como la independiente están mezcladas. ¿Ve? Y se acuerdan, cada que derivaba y multiplicaba por y'. Al final ordenaba y encontraba el valor de y'. Aquí es lo mismo, solamente que como son derivadas parciales, si derivo z con respecto a x, cada que derivo z voy a multiplicar por diferencial de z con respecto a x. Lo mismo con y, por supuesto manteniendo y o x constantes. Es un procedimiento nada más. No va a entrar en el examen final. No os voy a preguntar ni derivadas implícitas ni diferencial total. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que ustedes me demuestren que saben derivar y conocen los conceptos básicos de derivadas parciales. Puedo tomar una derivada parcial de orden superior o cualquier otra derivada parcial. ¿Listo? Entonces el examen, van a haber dos problemas de derivadas parciales. No sé todavía cuáles. En el curso del día o mañana les voy a subir una práctica que no me la tienen que entregar porque ya se están ya en exámenes finales, pero va a ser una práctica tipo examen. ¿Listo? Que nos va a orientar para ver el contenido del examen. Por supuesto que no va a ser lo mismo, pero el nivel del examen final va a ser el mismo que de esa práctica. Si ustedes resuelven debidamente esa práctica, ya saben que van a dar un buen examen final. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bien, creo que hemos practicado suficiente derivadas parciales. Salvo que tengan alguna consulta, terminaríamos aquí la clase. Y nos veríamos el próximo lunes para hacer un repaso también así rápido de todo lo que ha sido integrales. Y de esa manera estar listos para el examen final. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, como parece que no hay ninguna pregunta, terminamos entonces aquí la clase y nos veríamos el próximo lunes para el último repaso de integral, antes del examen final, que ya saben ustedes, es el próximo miércoles, ¿no? O sea, de aquí a una semana. El miércoles 9 de diciembre. Muchas gracias, chicos, y hasta el lunes entonces. Cuídense, por favor. Les deseo mucha suerte en sus exámenes finales. Gracias.